Espérate que lo manden al grupo. ¿Cómo viste la presentación, Josita? Listo, ya. Hola, Mike. Hola, Bien, Josita. bien, porque como van a ser ejemplos, prácticamente ellos nos van a estar dando la información. Pues sí, con lo que pusiste está perfecto. Sí. Espero sí les quede claro las diferencias que hicimos. No te escucho, Mike. Ah, perdón. Ya. Ya. Que Ajá. va a estar en la clase también el señor Sergio Rosales, que es un controlador que ahorita está allá en Secase. Ok. Y él va a estar observando ahí para que darse una Está idea también claro. de lo que estamos haciendo. Ok. Entonces, Bueno, al menos en esta clase no vamos a poder maltratar alumnos. alumnos. Ni los maltratamos. Deberíamos, ¿verdad? Deberíamos, para que Deberíamos. aprendan. Va. Sí, sí, sí. De hecho, estaba checando la diapositiva con la que empezamos, pero sí. Sí, sí, sí. Sí. Ok. Listo. Yo creo que vamos a la presentación que hice ayer de los mínimos. Ujú. Y ¿quieres que veamos hoy también la de la pantalla Vaisala o esa la dejamos para más adelante? Después de ver esta, nos vamos otra vez para terminar ya la de el curso propedéutico como tal. Pues yo decía, ya ves que voy a leer algunas, ¿no? De la presentación. Ajá, Luego, pues ya ponemos los ejemplos con la que tú hiciste ayer. ajá, Ya que tú termines, se supone que terminaríamos espérame, en procedimientos, ¿no? O sea, ajá, terminaríamos hasta empezar procedimientos generales. sí, Ahí le pararíamos, ¿no? ok, va, Y va, ya va. de procedimientos generales explicamos eso y ya lo de la pantalla Vaisala. No sé Sí, tú cómo veas. sí, yo creo que lo de la pantalla Vaisala a lo mejor no nos da tiempo hoy, Ujú. ya lo veríamos en la siguiente clase. Ok, sí, 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 sí. Ujú. En la presentación, la más grande, la del propedéutico, ¿en qué diapositiva nos quedamos en En la 44. No es cierto, no es cierto, 44? no es cierto. En la 42. Va, Sí, con esa empezaríamos. va. Apenas van 11, les vamos a dar un ratito, ¿no? Porque de hecho Ah, sí. faltan 10 minutos, entonces Sí, exactamente. ahí se van a ir. Sí, igual en los procedimientos, yo decía pararle ahí para ya en los procedimientos también así como que ir especificando, ¿no? Los mínimos de la Ujú, fraseología, checar bien esas cosas y ya explicarles. muy bien. Entonces sí, pararle ahí y ya le seguimos con el tablero que decía Stephen. Sí, sí, aquí tengo Ujú. los nombres de los que específicamente quiere que chequemos. Ok, va. Sí, le seguimos con eso y ya le paramos. Y ya la siguiente clase, procedimientos y la pantalla va y sala. Me ¿No? parece bien. Sí, Va. ¿Qué te pareció el video de ayer? bien, se los reenvié luego y el... El grupo, ¿verdad? Sí. Ajá, Está sí, bueno. está bien, sí. Ujú, Y es que sí, o sea, a veces es difícil hacerse una idea de, bueno, ujú, pero pues, ¿qué está pasando? ¿Cómo se ve? O sea, pues no se ve, ¿no? ujú. Correcto. Sí, no.
Ya tengo información de lo del OJT. Ahorita que termine la clase, Ah, sí, ya cheque un también me teléfonazo. llegó. Sí, también me llegó. Pero sí, hablamos terminando.
Buenos días, jóvenes. Ya está la mayoría, ya es la hora. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy, si no tienen inconveniente. ¿Cómo están? Hola, Bien, buenos días. gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, en la última clase nos quedamos en una parte que hablaba de mínimos. Y después de hacer la retroalimentación, caímos en cuenta de que pues, todavía hay como unas áreas ahí nebulosas que no quedan bien claro con respecto a los mínimos. Entonces nos dimos a la tarea de hacer una pequeña presentación, va a ser bien breve, pero procuramos que sea lo más ilustrativa posible para esclarecer y dejar claros esos conceptos de los mínimos. Primero, mi compañera Yosita va a leer lo último que vimos en la presentación, que abordaba precisamente esa parte de los mínimos. Bueno, perdón, Yosita, buenos días. Sí, hola, buenos días a todos, chicos. Hoy vamos a hablar sobre mínimos, como bien dice mi compañero, y necesito que sí estén atentos, les vamos a hacer algunas preguntitas y ya saben ustedes también si tienen dudas, cualquier duda nos preguntan y la aclaramos en el momento. Entonces, bueno, pues vamos a empezar el día de hoy. Nos quedamos en mínimos al despegue. Los mínimos al despegue, en las aproximaciones... Ah, es la que sigue, Mike. No, sí, estabas bien, perdón. ¿Sí? Sí. Los mínimos al despegue. En las aproximaciones para el aterrizaje, la aeronave está en vuelo y generalmente se establece un límite para la aproximación por instrumentos que denomina altitud o altura de decisión, DH, junto con la limitación de la visibilidad horizontal. Es lo que ya habíamos determinado en las clases anteriores, entonces creo que quedó claro. Si no quedó claro la DH, con toda confianza pueden preguntar. El uso de la visibilidad horizontal es como tanto para los mínimos de despegue como para los mínimos de aterrizaje, pero deberá observarse que si en los mínimos de despegue se incluye una componente vertical, este es fundamentalmente diferente a la componente vertical en los mínimos para el aterrizaje. La que sigue, Mike. Dice, si es necesario especificar tal componente vertical para los despegues, esta será una condición meteorológica, es decir, la base de las nubes o la visibilidad vertical, mientras que para el aterrizaje el elemento vertical es una altitud o altura mínima hasta la cual puede continuarse una aproximación sin la referencia visual requerida. En base a esto, ¿alguien me podría decir la definición de las nubes? ¿Chicos? Sí, no sé, no entendí la pregunta. ¿Cómo la Sí, defines? si alguien me puede dar la definición de lo que es una nube. ¿Qué es una nube? ¿Ya llevaron el curso de meteorología? Sí, es un conjunto de partículas, ya puede ser como de agua, polvo, de manera que queden suspendidas en el aire y bueno, si es de agua es por la condensación, ¿no? Bueno, el proceso de evaporación y condensación. Bueno, la definición, sí, correcto. La definición son partículas de agua, cristales de hielo, ambas o partículas de polvo, las cuales están suspendidas sobre la superficie, no llegan a tocar la superficie. Ahora, ¿alguien me puede dar la definición de niebla? Es prácticamente lo mismo, son partículas de agua, cristales o la mezcla de ellos. No, en este caso nada más son partículas de agua, perdón. Y estas sí están en contacto con la superficie. Es correcto. Es correcto. En base a eso, ¿alguien me puede decir a partir de qué altitud, bueno, de cuántos pies se puede delimitar techo, el techo de las nubes? A partir de 1000 pies. Sí, es correcto. Es correcto. A partir de 1000 pies, como bien lo dijimos, lo mencionamos ahorita en la definición, como las nubes no tocan la superficie, las partículas están suspendidas sobre la superficie, el techo de las nubes se va a delimitar a partir de 1000 pies. Por debajo de 1000 pies se denomina visibilidad vertical. La visibilidad vertical se toma al contrario. A partir de la superficie se emite unas hacia las nubes, por así decirlo, hacia la parte superior,
y donde se pierde, ahí es donde se delimita la visibilidad vertical. Entonces, esta se mide desde a partir de 200 pies hasta 1000 pies. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No. Ok. La que sigue, Mike. Por favor. Los mínimos para el despegue. Los mínimos de despegue tienen en cuenta típicamente factores tales como el terreno y el franqueamiento de obstáculos, la controlabilidad y el rendimiento de la aeronave, las ayudas visuales disponibles, las características de la pista, la navegación y la guía disponible, así como las condiciones de contingencia tales como las fallas de motor y las condiciones meteorológicas adversas, como por ejemplo la contaminación de la pista o intensidad de los vientos. Entonces, bueno, para ya entrar en los temas de los mínimos, les preparamos una presentación que nos va a poner ahorita Mike y les seguiré haciendo algunas preguntas. Bueno, ahora, ¿alguien me puede decir los mínimos visuales? 1500 pies y 3 millas. 3 millas, 1500. Es correcto. En general se delimita por 3 millas y 1500 pies de techo. Obviamente estos están establecidos en cada carta de la estación, más bien, en el PIA, en cada carta de cada aeropuerto están establecidos los mínimos. Ahora, ¿alguien me puede decir los mínimos visuales para helicópteros? 1500 y 1 milla de día. ¿Correcto? ¿Y de noche? 1500 y 2 millas. 2 millas. 2 millas, correcto. En el día es 1 milla y de noche son 2 millas. Es correcto. Entonces, bueno, con los mínimos meteorológicos visuales, eso los tienen todas las estaciones y en general es el mismo. Ahora vamos con los mínimos meteorológicos instrumentos. ¿Cuáles son los mínimos meteorológicos instrumentos? ¿Alguien me puede decir? Por ejemplo, para Potosí. Por ejemplo, exacto. ¿Alguien me puede decir los mínimos, por ejemplo, de Para Potosí? la aproximación son media milla y 200 pies. Ok. ¿Y para el despegue? Para el despegue depende de la aeronave o los motores, ¿sí es eso? Son 500 pies de techo para 1 y 2 motores. Correcto. Correcto, y aquí lo tenemos para 1 y 2 motores, son 500 pies, pero recuerden que no es techo, en realidad sería visibilidad vertical. Visibilidad vertical hasta 500 pies y 1 milla. Recuerden que el techo se va a delimitar a partir de 1000 pies. Entonces, en realidad es 500 pies de visibilidad vertical y 1 milla, y para 3 motores, 500 pies y media milla. Las aeronaves que estén autorizadas por la autoridad, por la comandancia, podrán despegar hasta con 1/4 de milla y se tiene que confirmar con la autoridad de que esa aeronave sí tiene el permiso para salir. En dado caso que fueran los mínimos, bueno, eso se los explica mi compañero Mike. Estos son los mínimos al despegue y también en cada carta del aeropuerto está delimitado para cada aeropuerto los mínimos especiales. El que sigue, Mike. Ahora, los mínimos de aterrizaje ya me los habían mencionado, entonces vamos a checarlos en la tablita de una vez. Aquí, nuestro mínimo en la DH son 200 pies y media milla para hacer una aproximación. Aquí nos mencionan también una aproximación completa, sin la ayuda de las luces, porque puede ser que estén fallando, y una aproximación circulando. ¿Alguien sabe qué es una aproximación circulando o cómo es el procedimiento? Sí, se inicia el procedimiento hacia una pista y posterior, cuando tiene contacto visual con la pista, se dirige aproximarse hacia la pista contraria. Correcto, se aproxima hacia la pista que está en uso. Si no tiene contacto con la pista, efectúa una ida al aire, sobrevuela la pista, efectúa un viraje de gota, ya sea por la izquierda o por la derecha, y se enfila a la pista contraria. Para que pueda hacer ese procedimiento, también está delimitado con un mínimo que tienen aquí hasta, bueno, la DH, 565 pies y 3/4, al parecer. Media milla, hasta 1 milla, perdón. Y ya. Le seguimos, Mike. Mínimos instrumentos, ahora vamos para categoría.
Les quise primero mencionar los mínimos visuales y los mínimos instrumentos, porque esos los contienen todas las estaciones de nuestro país. Pero para cuando tengan un aeropuerto con categorías o donde se manejen categorías, ahí vamos a tener una pequeña diferencia. Para poderlos diferenciar, vamos a ver los mínimos. ¿Me puedes poner la tablita, Mike? Aquí les saqué un ejemplo del aeropuerto de Denver. Esta es una carta para el despegue y aquí nos tienen empatadas empatados los valores. Los valores serían los de los mínimos de despegue, que en este caso sería, tantito, que en este caso sería un RBR de 2.400 o media milla para el despegue. Aquí, aquí en Toluca no está delimitado tal cual, aquí nada más nos mencionan los mínimos meteorológicos, que sería hasta 1/8 de milla, pero en las cartas del aeropuerto de Denver sí empatan, ya sea que tengas disponible tu RBR, te vas a ir directamente a usar tu RBR con 2.400 pies. En dado caso que no tuvieras disponible tu RBR, puedes usar tus mínimos meteorológicos de salida, que sería media milla. Aquí, como les menciono, no está delimitado, pero aquí ya queda el criterio del controlador, de acuerdo a las condiciones que ustedes observen y de acuerdo a las medidas que nos den los instrumentos, ustedes van a determinar en qué se van a basar, si en el RBR o en las condiciones meteorológicas que va a haber en ese momento en la estación. Para que les quede más claro, más adelante les vamos a poner unas imágenes y les vamos a dar un ejemplo de eso. Entonces, los mínimos en categoría para el aterrizaje, aquí son para categoría 2 hasta un RBR de 1.200 pies y para categoría 3 un RBR de 700 pies. Aquí aplican para todas las categorías de aproximación de las aeronaves de la A a la D. ¿Y alguien sabe en qué se basan esas categorías? Velocidades de aproximación. Correcto. Entonces ahí, bueno, para fines prácticos se delimitó categoría 2 hasta 1.200 y categoría 3 hasta 700 pies del RBR. Y pues bueno, para continuar vamos a regresar con la presentación que tenemos y ahora les va a explicar mi compañero Mike lo que sigue. Bueno, esto básicamente se hizo porque en las diapositivas anteriores por ahí hubo una en la que leímos que los mínimos para el despegue eran diferentes o podían llegar a ser diferentes a los mínimos meteorológicos para la salida y eso genera confusión. Dicen, bueno, pues es el mismo concepto, van a salir del aeropuerto. ¿Qué diferencia habría entre mínimos para el despegue y mínimos meteorológicos para la salida? En resumidas cuentas, para hacerlo más práctico, el mínimo meteorológico es el que el controlador observa desde la cabina de torre y cuando es un mínimo para el despegue es el que está medido por el instrumento del RBR. A veces pueden ser, de acuerdo al aeropuerto y de acuerdo a lo que se haya determinado en cada estación, puede ser el mismo, simplemente que uno está medido con RBR y el otro es el que observa el controlador, pero a veces podrían variar. Por eso indicaba la presentación que tenemos que tener cuidado. Mínimos para el despegue. Los mínimos de despegue tienen en cuenta típicamente factores tales como el terreno, el francamiento de obstáculos, la controlabilidad y el rendimiento de la aeronave, las ayudas visuales disponibles, las características de pista, la navegación y la guía disponibles, así como las condiciones de contingencia tales como las fallas de motor y las condiciones meteorológicas adversas, como por ejemplo la contaminación de la pista o intensidad de los vientos. Los mínimos de salida. Los mínimos de despegue no deberán confundirse con los mínimos meteorológicos de salida requeridos para iniciar el vuelo. Los mínimos de despegue se refieren a la maniobra misma del despegue. Para iniciar el vuelo, los mínimos meteorológicos de salida en un aeródromo no deberán ser inferiores a los mínimos aplicables para el aterrizaje en ese aeródromo, salvo que se disponga de un aeródromo de alternativa post-despegue adecuado. A ver, esto que acabamos de ver pareciera confuso. Si una estación tiene un parámetro de mínimos, hace rato ya ustedes mismos le contestaron a mi compañera
Yosadara, ¿cuáles eran los mínimos para Potosí, para la aproximación y cuáles son los mínimos para la salida, ¿no? Hicimos el esfuerzo de conseguir, para poder ejemplificar esto, de conseguir un ejemplo más tangible aquí en México y un piloto nos puso el ejemplo, nos dijo que sería muy práctico que conocieran cuál es la situación en el aeropuerto de Monterrey. Por ejemplo, en el aeropuerto de Monterrey, en la aproximación ILS-DM1 a la pista 29, si nos fijamos ahí en la parte de abajo, dice que requiere 250 de visibilidad vertical y media milla. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Es 250 de visibilidad vertical. Vamos acostumbrándonos a llamarle a eso visibilidad vertical porque estamos muy casados con la idea de llamarle techo. Sé que pareciera que es el mismo parámetro, pero para efectos de esto es visibilidad vertical. Ok, entonces quedamos que es 250 y media milla. Pero para la salida pide 200 de visibilidad vertical y pide la media milla. ¿Qué pasa si hay 200 de visibilidad vertical y media milla? Un tráfico puede salir, pero como no podría regresar porque está por debajo del parámetro de la visibilidad vertical, tendría que poner un aeropuerto post despegue. Ahorita más adelante en la presentación vamos a ver cuáles son los requisitos para que la tripulación designe cuál es su aeropuerto por despegue, post despegue. Pero este es el ejemplo más claro de por qué cuando despegan tienen que determinar si pueden o no regresar a la estación en caso de que hubiera necesidad de hacerlo. En Monterrey, cuando se dan estas condiciones que cumplen con los mínimos para la salida, pero no cumplen con los mínimos para la llegada. Y por 50 pies se llega a dar. Tienen 200 pies en la visibilidad vertical y media milla. Pueden salir, pero si nos vamos otra vez a la anterior, nos damos cuenta que no podrían regresar. ¿Sí me explico hasta ahí? Sí. Ok, muy bien. Sí, profe, una pregunta. Entonces, evidentemente eso dependerá de cada tripulación. Más que de la tripulación, no, más que de la tripulación lo que tiene que hacer es que si sabe que puede salir porque el parámetro se lo permite, antes del despegue tiene que manifestar cuál es su aeropuerto por despegue, para que en el caso de que tuviera una emergencia o alguna contingencia, tenga que dirigirse allá, porque sabe que no puede regresar. Y el controlador también tiene que estar consciente de que esa aeronave va a salir, pero si tuviera que regresar no podrá hacerlo. Sí, o sea, sí, claro, pero entonces varía en cada plan de vuelo, digamos, uno puede salir y el otro no, según lo que haya puesto en su plan de vuelo respecto a la alternativa post despegue, ¿no? Bueno, ¿Sí es así? Ahí voy a interrumpir tantito. No, ahí tú te vas, bueno, si puede despegar, tú te vas a basar en tus mínimos meteorológicos ahí de la estación, instrumentos que estén plasmados en tu carta. Si tiene 200 pies y una milla, él puede despegar. Pero si en dado caso tuviera una falla de motor, por ejemplo, y tuviera que regresar a la estación, con esa falla y con los mínimos de aterrizaje, que en este caso son 250 pies, él no podría aterrizar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ajá, entonces sí es responsabilidad de la tripulación checar sus mínimos antes de salir y como ellos están conscientes que no podrían regresar, ellos te tienen que poner en tu plan de vuelo un alterno post despegue. Nosotros, nuestra única responsabilidad como controladores es verificar que en el plan de vuelo, en la autorización que tú vas a dar y en el plan de vuelo esté plasmado. Okay. Y si no está plasmado, nada más recordarles. Pero en realidad ellos son los responsables de ingresar ese alterno post despegue. Eso solo va a ser, te repito, por si tuviera una falla, él ya no puede aterrizar en ese mismo aeropuerto porque no le da la altitud que están pidiendo en las cartas. Pero él puede volar al alterno post despegue y ya atender su emergencia o la situación que tenga en ese aeropuerto. Por eso es que se le solicita. Okay. Pero la responsabilidad de llenarlo sí es de las tripulaciones. Eso lo tiene que ver cada piloto antes de salir. Ok, sí, claro, gracias. Yo tengo una duda. Sí. Solo para confirmar, nosotros como controladores tenemos que estar al pendiente de eso en el plan de vuelo, únicamente en los aeropuertos donde los mínimos de aterrizaje son menos que los del despegue, ¿correcto? Sí, es correcto. Sí, por ejemplo, el ejemplo de aquí fue del aeropuerto de Monterrey. Igual ahí no tienen categorías,
es un aeropuerto con mínimos visuales e instrumentos, pero si lo que tú acabas de mencionar es correcto, tienes que estar pendientes porque si despegan y llegara a pasar algo, él ya no puede regresar. Va que va. Gracias. Dos preguntas. Eso prácticamente sucede en todos los aeropuertos que tienen aproximaciones de precisión, ¿no? Correcto, sí. En efecto. Ya sea categoría 1, 2 y 3, obviamente. El único aeropuerto que tiene categoría 2 y 3 es Aquí Toluca, en Toluca, sí, en sí. México, sí. De hecho, ese es algo que también les queremos comentar. Cuando nosotros elaboramos la presentación y comenzamos ya a tratar de desglosar los conceptos para ustedes, cuando pusimos ese concepto de mínimos de despegue y mínimos meteorológicos, pues lo pusimos con la naturalidad de que nosotros ya lo tenemos contemplado. Por eso es que ahorita pusimos una carta de Denver. Por alguna razón que desconozco, cuando se instaló el RBR aquí en Toluca, se hizo con miras a que funcionara para las aproximaciones, pero no lo incluyeron en el parámetro de las salidas. Es decir, no precisamente tenían que ponerle uno mayor o uno menor, pero si ya está el instrumento, tendrían que tomarlo en cuenta, porque finalmente es un instrumento para medir la visibilidad sobre pista. El RBR no existe o no fue creado únicamente para que sirva para la visibilidad sobre pista en aproximaciones. Existe para la visibilidad sobre pista y punto. Puede ser para salidas o para llegadas, como lo vemos en la carta de Denver. Ahí te dice, y te pone los dos parámetros porque abajo lo explica, de hecho, ni siquiera es algo que lo tenga uno que deducir. Dice, en dado caso de que el instrumento no funcione, entonces tomas como referencia la visibilidad predominante, que es la que reporta el controlador de torre. Pero obvio, si hay un instrumento, como ya lo habíamos abordado en la clase anterior, pues nos vamos a basar en el instrumento. Tiene más precisión, la medición está tomada precisamente desde la pista, no desde la torre, o sea, desde muchos factores te puede dar, desde muchas ópticas te puede dar una mejor apreciación, ¿no? una lectura más certera. En México, el único aeropuerto que tiene RBR ahorita es Toluca y posteriormente lo va a tener Lucía. Pero en la carta de salidas de Toluca, no está plasmado el equivalente a los parámetros que pone en visibilidad, que es la que reporta el controlador. Por eso tuvimos que tomar como ejemplo la carta de Denver. Pero a eso se refieren esos dos conceptos. Uno es el que reporta el controlador y otro es el que te da el instrumento. Si el instrumento no te está funcionando, entonces te vas a la visibilidad que reporta el controlador. Hasta ahí no sé si... Solamente para concluir, entonces el concepto de mínimos al despegue es de uso exclusivo para aeropuertos que tienen categoría 2 y 3. Correcto. Sí, nada más es exclusivo para las categorías y para poder hacer la diferencia en esas categorías se delimitó los mínimos de salida meteorológicos o mínimos de despegue RBR. Ahí va a ser la diferencia. Perfecto. Muchas gracias. Sí, de nada. Ok, entonces continuamos con la presentación. ¿No? No, ¿me podrías poner las imágenes, Mike? Sí, creo que sí. Sí, porfa. Bueno, para que les quede más claro esa diferencia, tomamos unas fotos desde la torre, que ahorita les vamos a mostrar. Y bueno, en ese circulito, teóricamente, tiene que estar la cabecera de la pista 1.5 aquí en Toluca. Como ustedes observan en la imagen, pues no se alcanza a ver. Pero, pues sí se alcanza a ver, por ejemplo, las casitas que están ahí, sí se alcanza a ver el techo, ahí se aplica el techo de las nubes, la parte de arriba. Al parecer, pusimos otra imagen. ¿Me puedes poner la otra imagen, Mike? Ahí se alcanzan a ver los hangares, se alcanza a ver el área terminal del aeropuerto. Entonces, en realidad, esa es una niebla baja que no afectaría las operaciones. De acuerdo a esas imágenes, ¿ustedes qué visibilidad darían? Más o menos. Vamos a preguntarle a Mireya Medrano. Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. Yo soy controladora aquí en Mazatlán, Área Manual. He visto las demás presentaciones, me voy uniendo apenas. Okay. Y bueno, no estoy familiarizada con el aeropuerto de Toluca. Entonces, basándote ahí,
pues tendrías, bueno, en mi caso tendría que saber la visibilidad exacta que tienes más o menos ahí donde se ven los hangares para ya ver, pero bueno, calculándole así a ojo más o menos yo te pondría unas, ¿qué serán? Bueno, es que no lo conozco el aeropuerto, pero ¿qué serán? ¿2,5 millas? Ujú, sí, unas 2 millitas por visibilidad, hasta 1 milla podría ser. Ujú. No tuviéramos una referencia, ¿no? Tal cual. Ujú. Ok, bueno, supongamos que delimitamos 1 milla, o dejémoslo en 2 millas. ¿Me puedes poner la siguiente imagen, Mike? Resulta que nuestro RBR nos marca una visibilidad de 1312 pies. ¿Alguien me puede decir de qué categoría sería esa visibilidad? Categoría 2. Correcto, categoría 2. Entonces, de acuerdo a la visibilidad que ustedes tienen desde la torre y de acuerdo a la visibilidad que está marcando el RBR, ¿ustedes qué aplicarían? ¿Qué mínimos aplicarían para el despegue de las aeronaves? ¿En qué se basarían? El En la RBR. visibilidad reportada. O sea, en la que yo veo. Si tengo 1 milla, Ajá. pues no hay por qué. Bueno, o sea, si hay visibilidad en el aeropuerto, pero el RBR me está marcando categoría 2, Ujú. yo me iría a categoría 1, o sea, el ILS nada más. Exacto. Sí, es correcto. No vas a restringir a las aeronaves, por ejemplo, que no están certificadas para despegues con visibilidad reducida, solo porque hay un banco de niebla en la cabecera 15 y el RBR te está reportando ese valor en la cabecera, cuando tú tienes todo el resto del aeropuerto libre. Sí, sí está un poco brumoso, sí hay un poquito de niebla, pero no tienes por qué afectar las operaciones. Entonces, ahí te vas a basar en los mínimos meteorológicos de salida de la estación, no en los mínimos que marca el RBR. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, correcto. Sí, entonces esa es la clara diferencia en que algunas veces nos vamos a basar únicamente en el RBR porque no se ve nada. Entonces, al no ver nada, me voy a ir con los valores que marcan en el RBR y voy a dar categoría 1, 2 o 3. Pero si estoy viendo que el RBR solo se disminuyó en la cabecera o en el punto medio y yo tengo mi visibilidad predominante mayor, yo me voy a basar en los mínimos de salida meteorológicos de la estación. Entonces, bueno, ya ahí queda la diferencia, solo como decíamos, para un aeropuerto con categoría. Esto en un aeropuerto sin categoría 2, 3 alfa, pues serían los mínimos meteorológicos. Esa es la única diferencia. Hasta ahí van más o menos captando cuál es el uso del instrumento aquí. Lo trascendente es, el instrumento, como lo dijimos en la primera sesión, no les va a marcar en ninguna parte de la pantalla qué categoría se tiene que emplear. El instrumento simplemente da un parámetro. El controlador es el que, de acuerdo a la interpretación de los parámetros y lo que observa, es el que va a determinar si hay una categoría, si está en condiciones de operar sin categorías o incluso si está bajo mínimos el aeropuerto, ¿no? Eso es lo que queremos recalcar. Sí. ¿Les quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Claro. Ok. Entonces vamos a seguir con la presentación. Un segundito, ¿eh? Ahí está. Antes de que sigamos avanzando, ¿me escuchan? Sí. Antes de que sigamos avanzando, ¿será posible que puedan volver a explicar lo de mínimos meteorológicos de salida? O sea, si está por debajo, a pesar de eso, yo puedo dar la autorización para una aeronave para que despegue, eso no me afectaría por lo que entendí. Nada más tiene que indicar un aeropuerto post despegue, ¿no? Dijiste si está por debajo, pero ¿por debajo de qué? De los mínimos meteorológicos de salida. Si está Eso no por me quedaría claro. Si está por debajo de los mínimos meteorológicos
de salida en una estación normal, no podría salir. O sea, tiene que ¿Sabes que lo cumplir, pueden- ¿quieres que lo volvamos a poner? Sí, por favor. Ahí voy, ¿eh? Ay, bueno, sí. Ahí ya se está viendo. Ok, estos son los mínimos meteorológicos de despegue. Nos vamos a los de Monterrey para que sea un ejemplo más claro. Claro. Ahí está. Esa es la aproximación en Monterrey. En aproximación dice que tiene que tener una visibilidad vertical de 250 pies y media milla. ¿Hasta ahí estamos bien? 250 pies y media milla para que se pueda aproximar. Sí. Entonces, si hubiera 200 pies y media milla, un tráfico comercial, no sé, Embraer 190 de Aeroméxico, que el piloto que nos hizo favor de ponernos este ejemplo que dice que es muy común allá, nos dice que él, por ejemplo, si en la estación en ese momento se están reportando 200 pies de visibilidad vertical y media milla, él que es aviación comercial y que tiene dos o más motores, el parámetro le permite salir, no está infringiendo nada a la salida. El problema es, si tuviera que regresar, esos 200 pies que se están reportando en ese momento ya no le serían suficientes porque la aproximación le pide 250. ¿Sí me explicó? Ya. Entonces, la idea de mínimo meteorológico de salida, su nombre es así, pero lo que se refiere es para el regreso, ¿no? Correcto. Sí, y los mínimos meteorológicos, como lo comentamos hace rato, es el mínimo meteorológico básicamente es el que reporta el controlador, es la visibilidad predominante, es la que reporta el controlador desde la torre. Y cuando es un mínimo para despegue, quiere decir que es medida con el instrumento, con el RBR, que eso es cuando se usan las categorías. No sé si ahí ampliamos la duda. Por eso es que en esa diapositiva que leímos, ambas hablaban sobre salidas, se decían mínimos para el despegue y mínimos para salida. Pues que no es lo mismo el despegue y la salida, pero a lo que se refiere es a eso. Cuando no existe el instrumento, pues nada más vas a tener lo que tenemos en todas las estaciones son mínimos meteorológicos, porque no está instalado el instrumento. Cuando hay mínimos para el despegue es porque tienes un RBR que te dice, puedes tener 1200 pies de RBR y te pone la conversión a la visibilidad que tendría que ser. En la gran mayoría, como en el caso de Denver, esta presentación luego se las voy a compartir para que la puedan analizar con calma. En el caso de la carta de Denver, si se fijan, es el mismo valor, nada más que uno está medido en RBR y el otro está medido en millas estatutas, pero es el mismo valor, ni siquiera se modifica que uno sea más restrictivo que el otro. Y lo que especifica abajo es, se utilizará el mínimo meteorológico cuando el RBR no se encuentre funcionando, Profe, nada más. Sí. disculpe si lo interrumpo, pero tengo la duda, o sea, me hizo mucho ruido. Dice que se reportan 250, media milla de visibilidad. Ajá. Dice que en ese caso sí podría salir una aeronave de 2 motores. Ajá. Pero si regresa a la diapositiva donde la muestra, ahí, esa. dice que se necesita 1 milla. Entonces no entiendo. ¿Se está infringiendo o no? Lo que pasa, no. Lo que pasa es que los comerciales tienen un parámetro. Aquí en este cuadrito que les plasmé, no alcanza a leérselo de abajo. La aviación comercial tiene una certificación que es menos restrictiva. Entra en esta de 3 o más motores, pero no entra aquí. Bueno, me refiero, no lo plasmamos aquí en este fragmento sí, que les publiqué, pero en casi todos se van a dar cuenta que la aviación comercial tiene esa certificación para operar con este parámetro de 200 pies y media milla, pero en el fragmento que les estamos proyectando no lo muestra ahí. Pero la aviación comercial en casi todos los territorio nacional tiene esa certificación para operar con visibilidad reducida, entonces entra en ese parámetro. Pero sí tienes razón, o sea, no tendría sentido porque le pediría 1 milla, pero por ser aviación comercial tiene esa certificación. Esa es la aclaración.
De hecho, por ejemplo, en el de Toluca, por ahí si lo buscan, ahí sí lo plasma muy específicamente dentro de la misma tabla. No lo pone en anotaciones abajo, lo pone ahí en esta misma tablita que estamos presentando, pero lo pone casi hasta el final, que dice aviación comercial y con certificación de la autoridad, entra con media milla y hasta 1/8. Pero sí, o sea, entra en este punto de 3 o más por ser comercial. ¿Sí me expliqué? Sí, es una nota que se encuentra en la... Ajá, que se encuentra el más documento. abajo en la misma publicación. Ok, perfecto. Javier, ¿te quedó claro ahí? ¿O ampliamos la duda o la aclaramos? No, sí se aclaró. Ahorita pues voy a buscar en el de Potosí. Muchas gracias. Sí, profe, sí, todo bien. Nada más una última duda. En ese caso de que ellos tienen que señalar su aeropuerto por despegue, es responsabilidad de la tripulación y además del controlador en su momento cerciorarse de las condiciones de esa estación para que, pues, obviamente, si tiene algún problema se pueda dirigir a eso, o es únicamente responsabilidad de la tripulación. Sí, es únicamente responsabilidad del piloto. De hecho, cuando ellos están en su briefing de salida, el despachador es el encargado de darle la información del aeropuerto de origen, de destino y de su alterno. Entonces, en realidad, la tripulación ya lleva la información de todos los aeropuertos en donde tendría la posibilidad de bajar. Pero eso es responsabilidad de la tripulación. Va, muchas gracias. Ok, nos vamos a la... Ahí nos quedamos, ¿no? Una más. Ahí. Bueno, esa ya también la habías leído, entonces es donde hicimos la diferencia precisamente en los mínimos de meteorológicos de salida o los mínimos de despegue RBR, pero recuerden, solo va a ser en los aeropuertos donde tengan instalado el instrumento y se determinen categorías. En los aeropuertos normales, pues esos mínimos no van a existir. Y bueno, aclarando un poquito también más tu duda, no confundas tus mínimos de despegue, porque para despegue te pedían 200 y 1 milla. Si cumples con eso, tú puedes despegar. Pero estás consciente que si por alguna razón tengas que regresar y haya malas condiciones, no vas a poder regresar. Entonces, en ese caso, se llena tu alterno post despegue, se le informa, hay algunos pilotos que sí nos informan, oiga, mi alterno es tal. Y si no, bueno, tú se lo recuerdas. Oiga, ¿tiene alterno post despegue? Sí. Ah, bueno. Entonces, eso ya es responsabilidad del piloto. Nada más es nuestro trabajo ahí es recordarles o checar que sí lo tengan, pero eso es responsabilidad del piloto. Y, perdón, ¿qué tan frecuente es que suceda eso que realmente no puedan regresar? Pues sí es muy frecuente. Aquí, por ejemplo, a partir del mes de septiembre hasta diciembre y a veces enero, estamos con niebla y estamos en categorías. Entonces, imagínate, sí pueden despegar, como decía Mike, por ejemplo, los comerciales, pueden despegar con 1/4 de milla, pero para la aproximación necesitan media milla. Entonces, no pueden, o sea, todas las aeronaves que salen en esos meses no están conscientes que no van a poder hacer una aproximación, porque salieron con 1/4, pero necesitan media milla para entrar. Entonces, no pueden. Entonces, aquí sí es muy común de que les estemos revisando el plan de vuelo, de que tengan su alterno, recordarles nada más porque no es nuestra responsabilidad y sí es muy común. El ejemplo, de hecho, que les mencionaron es del aeropuerto de Monterrey y también el compañero que nos dijo es controlador, pero también es piloto. Entonces me dijo, no, eso es bien común allá en Monterrey, estarles preguntando el alterno porque no cumplen con las condiciones para el regreso. Gracias. Sí, de nada. Ok. Antes de seguir, ¿sí? Perdón, ¿podrían volver a poner el ejemplo que pusieron del Baisala? Porque como que, no sé, no capté bien esa parte. Perdón. No te preocupes. Listo, ¿qué no entendiste? Como un poco, ¿cuándo saber, digamos, que el RBR tiene como, si tiene más peso o no respecto a lo que el controlador esté viendo? Okay. O sea, porque me queda claro que eso define la categoría en la que está, con lo que se define pues los despegues y tal, ¿no? Pero esa parte no me queda claro. Ok. Bueno, mira, aquí todo el RBR, vamos a analizarlo un poquito mejor. El RBR en cabecera 15 nos está marcando 1312.
En el punto medio, 12,467. Desde ahí ya tenemos una diferencia muy grande. En el último punto, en el rollout o a través cabecera 3.3, 16,404. Eso quiere decir que el banco de niebla se encuentra sobre la cabecera 15 y que sobre esa cabecera se está reduciendo la visibilidad, ¿correcto? Ok, sí. Ajá. Pero en el resto del aeropuerto ya viste que tienes muchísimo. Claro, ajá. Y me puedes mostrar, ándale, Mike. Y tú ahí estás viendo el aeropuerto. Estás viendo los hangares, Sí, el claro. terminal, como te decía, estás viendo el techo de las nubes, estás viendo, bueno, ahorita ahí no se alcanza a distinguir, nos quedaba un poquito a la izquierda, pero tenemos como referencia aquí el volcán, que está aproximadamente unas 14 millas. Entonces, hay veces que se llega a ver el volcán. Entonces, si tú estás viendo desde la torre esa visibilidad, pero en tu RBR te está marcando que está el RBR con 1300, tú como controladora, ¿en qué te basarías para delimitar tus mínimos? Claro, en lo que estoy viendo, ¿no? Ajá, como les mencionaba, porque no vas a restringir a todas las aeronaves que no tienen una certificación para despegue con visibilidad reducida, solo porque hay un banco de niebla en la cabecera 15. Ujú, ujú. Y un poco ese es el concepto de visibilidad prevalente y predominante, ¿no? Correcto. Ahí tú te vas a basar en tus mínimos meteorológicos de la estación y ahí no le vas a hacer caso al RBR. Pero sin embargo, no sé si recuerdas el video de la clase pasada donde nada más escuchábamos cómo aterrizaba, pero no se veía absolutamente nada. O sea, ahí como tú no estás viendo nada, ahí sí te vas a ir completamente a los RBR. Exacto. Correcto. Entonces, más o menos un poco se podría decir que cuando el RBR marca algo mayor a aquello que yo estoy viendo, entonces más bien voy a hacerle caso al RBR. Yo no veo nada, ¿no? Obviamente, ajá, esa es la... Ok. Sí, exacto, ese es el parámetro. Si no estoy viendo nada, tú vas a confiar completamente en el instrumento. Pero sin embargo, si te está marcando ahí una reducción, pero estás viendo todo el aeropuerto, pues ahí tú te vas a ir a los mínimos del aeropuerto. Ahí sí entra completamente tu criterio. Y te aseguro que, por ejemplo, ahí los pilotos van a estar, oye, pero si yo estoy viendo todo, ¿por qué no me deja salir? Si en dado caso dieras una categoría, ¿no? Por ejemplo, categoría 2. Y el piloto dijera, yo no estoy certificado, pero estoy viendo todo, ¿por qué no me deja salir? Claro. Entonces. Ok. Sí, de por sí, estando en categorías, están pregunte y pregunte. Sí, Y hay pilotos que de repente te quieren sorprender y te dicen, no, sí podemos salir. Y si no tienes, ha sucedido, que pilotos que llaman cuando estás en categoría y no tienen la certificación para operar con visibilidad reducida. Y dicen, no, pero nosotros sí podemos. Y ya de acuerdo al listado que tenemos que nos proporciona la autoridad, que es la FAC, que nos dice qué aeronaves tienen certificación. Y lo vemos y no, hasta aquí dice que no tiene esa certificación. Ah, recibido, gracias. Ya no dice nada. Pero si te confías en lo que dice la tripulación, te meten gol y se van. Y si les pasa algo, pues ahí es como que ¿por qué los dejaste salir? ¿No? Pero bueno. Ok, ¿Algo más muchísimas ahí? gracias. Ahora Profesores, en esa imagen, el banco de niebla está en la cabecera de la 1.5, ¿no? Pero aquí. creo que la pista en uso es la 33, ¿no? Es la 15. ¿Es la misma? Ah, ok. 1533. Ok. O sea, ¿la pista en uso es la 33 o la 15 en la ese 15. ejemplo? En este ejemplo, gracias. la 15. En este ejemplo, la 15. Pero bueno, ahora que mencionas la otra cabecera, por ejemplo, algunos compañeros obviamente se basan en los mínimos meteorológicos, pero para igual no afectar a las tripulaciones, lo que hacen es cambiarse a la pista 33, que la pista 33 está un poco más libre. De hecho, aquí nos lo marca el valor del RBR. Entonces, como ahí no hay problema, pues entonces lo que hacen es cambiarse a la pista, los meten por la 33 y ya se acabó el problema. Pero aquí lo que queríamos que vieran era la diferencia entre mínimo meteorológico y el mínimo del valor RBR que te está marcando tu equipo. Gracias. Sí. ¿Algo más? ¿Hay alguna otra duda? Ahí, por ejemplo, el parámetro que tienen los controladores de torre para la visibilidad es que al margen de la pista, que están más o menos como por aquí, es media milla de visibilidad. Entonces, si aquí, como bien hizo la observación la compañera Mireya, si todavía vemos el edificio terminal y todavía se ven algunas edificaciones atrás, tranquilamente ahí estamos viendo
casi las 2 millas de visibilidad, ahí como referencia. Ya saben que en cada aeropuerto uno toma referencias, ¿no? A tal cabecera es tanta distancia, a tal intersección es tanta distancia, en fin. Bueno. Si no hay nada más, nos vamos a la presentación. En la 46, Mike, porfa. Sí, correcto. Bueno, entonces mencionábamos el aeródromo de alternativa post-despegue. Para que se cumpla con el aeródromo post-despegue debe de tener ciertas especificaciones. Eso no nos compete, eso lo tiene que checar la tripulación, pero para que lo sepan, se los vamos a mencionar. El aeródromo de alternativa post-despegue deberá tener condiciones meteorológicas e instalaciones adecuadas para el aterrizaje de la aeronave en configuraciones normales y anormales, pertinentes a las operaciones. Un aeródromo de alternativa post-despegue que debería encontrarse dentro de los siguientes límites de distancia respecto al aeródromo de salida deberían ser para aeronaves con 2 motores a no más de 1 hora de vuelo a la velocidad crucero con un solo motor. Es lo que les mencionaba hace rato. Si despega y a medio camino tiene una falla de motor, él está consciente que con los mínimos de aterrizaje, él ya no puede regresar. Entonces él ya va a continuar directamente a su alterno post-despegue, pero se está contemplando que tenga fallas, que tenga alguna emergencia. El alterno post-despegue está contemplando esa distancia para que la aeronave pueda llegar y pueda llegar a salvo, precisamente. Para aeronaves con 3 motores o grupo de motores, o más grupo de motores, a no más de 2 horas de vuelo y a la velocidad crucero con un motor inoperativo. Los mínimos para el despegue, la que sigue, Mike. Los mínimos para el despegue se basan en los siguientes factores: en características de la cabina de los pilotos y configuración de instrumentos de aeronave multireactoras, en programas de capacitación y adiestramiento para el personal técnico aeronáutico de vuelo, de tierra y CTA, en los que se trate el uso de los mínimos especificados, procedimientos a seguir en caso de falla de sistemas funcionales a bordo, tales como falla de motor, sistemas eléctricos o hidráulicos, o aquellos sistemas que afecten los procedimientos. Y en la MEL, la lista de equipo mínimo, que contenga los procedimientos de operación en caso de una deficiencia admisible en los sistemas de a bordo de la aeronave. Todo esto le corresponde directamente a la tripulación, contemplando su MEL. La MEL, por ejemplo, por un ejemplo así muy amplio, los pilotos en cabina podrían tener 2 altímetros, ¿no? Por decir algo. Deberían de tener 2 altímetros. Pero en la MEL dice que con falla de 1 altímetro, él puede seguir volando. Entonces, bueno, no es una falla que afecte en realidad. O sea, porque sin ese, tengo el otro, tengo el de respaldo y yo puedo seguir volando. Todas esas cosas el piloto lo contempla para su despegue o para su aterrizaje. Entonces, de acuerdo a eso, ellos van a delimitar sus mínimos en cabina, porque puede ser que en el aeropuerto esté delimitado un mínimo, pero para ellos, para su empresa o para su tipo de aeronave, esté delimitado otro mínimo. Entonces, eso ya es independiente con el piloto. A nosotros los que nos interesa es lo que ya vimos. La que sigue, Mike. Si quieres continuar, Mike. Perdón, ya. Mínimos para el despegue. Disponibilidad de instalaciones aeroportuarias específicas para los mínimos respectivos, incluyendo programas para verificar la confiabilidad e integridad requerida. Disponibilidad del servicio de tránsito aéreo para cerciorarse de la separación de las aeronaves y del suministro oportuno y preciso de información meteorológica, NOTAM y otra información de seguridad. Características adecuadas de las pistas, aeropuertos, franqueamiento de obstáculos y terreno circundante, así como otros aspectos típicos de las instalaciones principales que prestan servicios a las operaciones internacionales regulares, procedimientos de operación del aeropuerto adecuado, considerando la circulación en pistas y calles de rodaje. Si se fijan, hace rato es algo que la verdad me da mucho gusto que lo hayan ustedes deducido, estos mínimos que hemos estado observando, que son para visibilidad reducida, los tienen en los aeropuertos donde hay aproximaciones de precisión, es decir, donde hay ILS.
Entonces, de la misma manera, si llegan a un aeropuerto donde no haya aproximación de precisión, también se van a dar cuenta que la limitante en luces, que van de la mano, porque es un requerimiento para las aproximaciones de precisión, también va a ser diferente, van a tener mucho menos equipo en lo que se refiere a ayudas visuales y ayudas luminosas. Entonces, todos esos parámetros que estamos leyendo aquí son los parámetros que marca la categoría del aeropuerto de acuerdo a las facilidades, a la infraestructura que tiene. Aunado a eso, ya vienen los parámetros que el controlador tendrá que definir a la hora de estar operando. Mínimos para el despegue. Condiciones meteorológicas ordinarias de poca visibilidad, por ejemplo, niebla, precipitación, bruma, componentes de viento, etcétera, que no requieren una consideración especial. Disponibilidad de vías de acción de alternativa en caso de que se presenten situaciones de emergencia. Los mínimos aceptados para el despegue en aeronaves de transporte multireactoras son las siguientes. En instalaciones, con las instalaciones operativas requeridas, que ese es a lo que mencionaba hace un momento. Luces de borde y eje de pista, señales de eje, RBR en la toma de contacto, punto medio y extremo de pista, de la parada de la pista. Ahí el RBR dice que son 200 metros o 700 pies leídos en RBR o 1/8 de milla terrestre. Cuando tenemos solamente luces de borde de pista o bien luces de eje y señales de eje de pista, dice que son 400 metros, 1200 pies y aquí marca 1/4 de milla. ¿Sí? Si se fijan, va en relación a la infraestructura aeroportuaria, la cantidad de elementos que tenemos para apoyarnos en el desempeño de las funciones. ¿Aquí hay alguna duda? ¿No? Bueno. Mínimos para el despegue. ¿Sí? Yo tengo una duda. Sí. En la tabla de atrás, por ejemplo, en la primera dice que el RBR en la toma de contacto, en el punto medio y en el extremo. O sea, son 3 puntos. ¿Estos mínimos de RBR deben de estar en esos 3, como se vio en la tablita del Vaisala? O... A ver, alguien que ya haya leído lo que les mandamos del RBR puede contestar. Si alguien puede contestar, si no, ahorita lo contesto. Se toma en cuenta el punto medio y el de la cabecera de la pista que se está usando. O sea, en este caso, en la pantalla del Vaisala estaba categoría 2 para pista 1.5. O sea, solo tomas en cuenta la cabecera de la pista y el punto medio. Es los valores de SRBR para decir qué categoría tienes. Ah, ok. Gracias. ¿Ya quedó claro? Sí, incluso para la categoría 2 te dice que puedes tener un RBR más bajo en el punto medio y en la cabecera, en la zona de toque es el más importante. Esos parámetros los vamos a ver específicamente cuando lleguemos a la circular. Bueno. Sin embargo, este cuadrito se refiere a que debe de tener el RBR, se refiere al instrumento. Debe estar activo el RBR, que es el transmisómetro. El transmisómetro es el instrumento. Entonces, tiene que estar activo el transmisómetro de la zona de contacto, el transmisómetro del punto medio y el extremo de la parada, porque aquí estamos hablando sobre las instalaciones. No se refiere a tal cual que esto te lo delimite para tu categoría, sino estamos hablando de las instalaciones. Ah, ok. Vale, gracias. No, ¿de qué? Va. Mínimos para el despegue. De existir diferencias entre los valores reportados por los servicios de tránsito aéreo y la cantidad de luces observadas por el piloto, se tomará como válido el conteo de luces por parte del piloto. Este procedimiento no será válido para despegues con visibilidad menor a 1/4 de milla. Es decir, si tenemos 1/4 de milla y el piloto quiere ir a contar luces, no se lo vamos a permitir porque pues hay 1/4 de milla, o sea, no tiene caso que las cuente. Cuando existan diferencias entre los valores de visibilidad reportados por los servicios de tránsito aéreo y la cantidad de luces observadas por el piloto para despegues con 400 metros o mayor, el piloto deberá reportar 7 luces del sistema de iluminación de alta intensidad para ILS categoría 2 y 3, misma que debe estar operativa y contar con señalamiento de eje de pista. Para despegues con valores de RBR de 200 metros o mayor, se requiere por lo menos que se encuentren operativos los sensores del punto de zona de contacto, el touchdown zone, y punto medio de la pista, el mid zone,
Dice, en casos de falla del touchdown zone, se requiere los del punto medio y final de pista. Ok. Procedimientos generales. Antes de iniciar las aproximaciones en categoría 2 o categoría 3, el administrador aeroportuario, concesionario o permisionario de un aeródromo civil o el proveedor de los servicios a la navegación aérea, según aplique, se debe asegurar que se cumplan todas las condiciones reglamentarias para la categoría de que se trate y que son las que a continuación se indican. Pista. Ningún no tan restrictivo sobre la utilización de la pista debe estar en vigor de ser el caso. Se debe realizar el reporte de cualquier condición anormal en la pista para la emisión del nota al correspondiente. El estado de la pista debe ser comunicado al ATC, quien a su vez lo debe notificar al piloto. Las señales luminosas de barra de parada y luces de protección de pista antes de penetrar en el área crítica del ILS deben estar visibles. Correcto. Y bueno, ¿Sigue? este igual como decíamos la vez pasada, este ya es como otro tema muy diferente. Lo que nos importaba que les quedara claro hoy era lo de los mínimos, la diferencia entre los mínimos. Y, bueno, quiero saber si tienen alguna otra duda sobre mínimos. Ahí les quedó claro más o menos por qué son unos y por qué otros. Por qué utilizamos un instrumento y cómo utilizamos el instrumento. ¿Ahí hay alguna duda? A ver, por ejemplo, Jimena González. Con respecto a los mínimos, si tienes equipo RBR en tu estación, esa lectura va a ser para mínimos meteorológicos o para mínimos de despegue. Jimena, ¿me escuchas? Parece que no está. A ver, parece que no está escuchando o no le escuchamos nosotros. Dice que no le sirve, que no puede activar su micrófono, pero que es para los que... Lo puso en el grupo de WhatsApp. Ah, ok, muy bien, gracias. Sosa Ceballos. Pregunta, por ejemplo, si tienes un parámetro más restrictivo para la llegada que para la salida, ¿qué se tendría que asegurar el controlador antes de dejar salir a una aeronave? Uno más restrictivo para llegada que para salida. Sí, es decir, por ejemplo, para la salida, lo que veíamos hace rato, te pide una visibilidad vertical de 200, pero para la llegada te pide 250. La llegada es más restrictiva, ¿no? O sea, es decir, te pide un parámetro mayor. Entonces, antes de dejar salir a la aeronave, ¿qué es lo que dijimos que tiene que hacer el control de tránsito aéreo? Pues asegurarse de la categoría de la aeronave, ¿no? O sea, si cumple con esos requisitos y... Sí los cumple. Sí los cumple. Bueno, o sea, pues, para la salida sí los cumple. Pues el aeropuerto, entonces, el aeropuerto pues despegue, nada más que... El aeropuerto pues despegue, correcto. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa podemos preguntar, Yosita, ahí para sondear? No, yo creo que sí les quedó claro. ¿Sí les quedó claro? Perfecto. El ejemplo con las imágenes creo que fue claro. Por eso, de hecho, decidimos tomarlas para darles así una claridad de cómo es como lo vemos en la torre y cómo se ve con el instrumento, porque sí puede llegar a variar. Entonces, pero ahí entra completamente su criterio. Ahí ya va a depender lo que ustedes determinen. Y como les digo, si los pilotos, por ejemplo, si ustedes llegaran a determinar mal una categoría y los pilotos ven 2 millas desde donde están, créanme que se los van a estar diciendo. Créanme que van a estar, oiga, yo veo hasta yo veo hasta México. O sea, nosotros nos han llegado a decir, oiga, yo veo hasta México, ¿por qué no me deja salir? Entonces, sí, ahí ustedes ahí va a entrar completamente su criterio y ustedes son los que van a determinar los mínimos. Entonces, sí, espero que les haya quedado claro. Yo creo que por el día de hoy, hasta aquí, al parecer, Stephen quería checar algo de los tableros, de su tarea que entregaron.
No sé si lo quieran. Ah, sí, por ahí me puso, de hecho me hizo la anotación, hay una compañera, Ana Laura, que hubo un tablero ahí que Steve nos pedía que explicara cómo lo va a emplear ella. Ese tablero, a ver, me parece que hay dos Ana Lauras, pero vemos que de las tareas que mandaron del tablero es cómo le van a dar uso a ese tablero. A ver Sí, si lo... profe, creo que a mí me puso el comentario en Classroom. No sé si yo pueda compartir pantalla para que lo Ajá. vean los compañeros. Claro que sí, permíteme. Ya está. ¿Sí, Ana Laura? ¿Sí tienes el host? Sí, ahí está. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que yo hice es hacer un modelo un poco más chico porque para poderlo manejar en solo una hoja carta. Y lo que yo había pensado, y me basé en la carta que nos hicieron favor de mandar en el grupo, puse aquí las posiciones que estaban marcadas. Aquí la posición antes del GlidePad y aquí en las plataformas puse con las que ya estábamos familiarizados, que manejamos en Aeródromo 1 y 2. Y pues yo pensaba manejarlo, pues no sé, a lo mejor con una moneda. Ir poniendo como si fueran las aeronaves, saber dónde van. El recuadro es de 2 por 2 centímetros. Entonces, cualquier ficha o cosa de esa medida podría caber ahí y ya la vamos moviendo conforme le vamos dando indicaciones para saber exactamente en dónde estaría la aeronave y pues manejar las operaciones con seguridad. Ok. Sí recuerdan que por ahí hubo un pequeño video muy corto, pero traté de hacerlo lo más explícito posible. También acuérdense que tienen que llevar un control para efectos del relevo de posición y para tener conciencia situacional, la anotación en las tiras de progreso de vuelo, ¿verdad? ¿Qué punto estamos cruzando? ¿Qué punto le autorizamos? Cuando ya llegó, ¿qué podemos hacer? Pero para efectos de laboratorio ahorita que van a estar en su casa y no tienen un rack como tal, pues ese tablero les va a poder dar una conciencia situacional de en qué punto ya tienen ocupada una posición para poder rodar a otra aeronave y cuál sería nuestro siguiente literal movimiento en el tablero. Muy bien. Sé quién más. Jessica, tengo aquí que también mandó una tarea similar. Muchas gracias, Ana Laura. A usted, profe, gracias. Jessica, ¿quién es Jessica? Jessica Podaca. Profe, estoy del celular, aquí no lo puedo compartir Ah, ok. mi trabajo. Bueno, ¿nos puedes explicar a grandes rasgos más o menos cómo lo piensas manejar tú durante el laboratorio? Yo lo que hice fue la imagen que había mandado un compañero al grupo que tenemos, que es con pues fue la lona que imprimimos, la que estuvimos manejando en los dos laboratorios. En esa lo que hice fue que marqué con una línea azul el rodaje desde aviación general hasta la cabecera de la pista 1-4 y con una línea roja marqué de cuando cuando abandonamos pista, efectuando un 180 en cabecera 3-2 y abandonando por Charlie, igual ya sea a la plataforma de aviación general o a las de aviación comercial. Fue lo que hice y marqué con números, así como lo marcó Laura, el número 1, 2, 3, 4, 5 y las barras de parada. O sea, para indicar con, pues ya sea igual con monedas o con papelitos o avioncitos, en qué posición iba a estar. Y lo demás fue meramente con líneas, distinguiéndolos con dos colores. Ok, muy bien. Ok, recordemos y ahorita que mencionaste eso del punto 5.
¿Recuerdan por qué la palabra autorizado no se utiliza en la fraseología de torre a menos que sea para despegar y aterrizar? Alguien que me diga ahí. Espérenme, déjenme agarrar a alguien en específico. Alonso Argáiz. ¿Ya me escuchó? Sí. Ok. La pregunta es, la palabra autorizado, ya ves que en torre solo se utiliza cuando vas a autorizar a despegar o aterrizar, ¿sí o no? Sí. ¿Estoy en lo correcto o estoy...? Sí, Okay. correcto. ¿Por qué? Porque pues ya se han presentado accidentes de que el piloto siempre escucha lo que quiere escuchar. Entonces, cuando dan autorizado cruce de pista, por ejemplo, y hay alguien en cabecera, puede ocurrir un accidente. Ok. Del mismo modo, cuando nosotros aquí, precisamente para que no haya confusión, cuando nosotros aquí le decimos a un tráfico lo que le queremos instruir es que se puede desplazar de un punto, de la plataforma a un punto, no utilizamos la palabra de espera. Si nosotros queremos que se desplace de la plataforma de aviación general al punto 1, le decimos rodaje vía alfa, punto 1, notifiquen punto 1. Si le decimos al punto de espera, y por ahí hay una falla de comunicaciones, vamos a suponer que él no mañosamente lo quiera hacer así, pero por alguna falla en la comunicación, ahí medio se entrecortó y él escucha punto de espera o escucha la palabra espera, puede rodar todo el circuito y llegar al punto de espera, que es antes de la pista. Se nos va a cruzar, puede suceder algo como lo que sucedió en Linate. Entonces nosotros decimos rodaje punto de plataforma, rodaje punto 1, rodaje ahora punto 2, rodaje ahora punto 3. Cuando le autorizamos el cruce de pista al punto de espera, pista 1.4, es eso, a punto de espera. Entonces, ese no tiene un número, es punto de espera, pista 1.4. Por eso es que no le pusimos un número. No debe tener un número y se llama así, punto de espera, pista 1.4. Como cuando ruedan en operaciones normales, en visibilidad normal, digamos que en condiciones visuales, aquí en Toluca es rodaje vía alfa, punto de espera, pista 1.5. Ese es punto de espera, pero ya no tiene un número. Es punto de espera, pista 1.4. Entonces no les llamamos, a los otros no les llamamos punto 1 de espera, punto 2 de espera, punto 3 de espera, porque la palabra espera se podría malinterpretar. ¿Hasta ahí lo dejé un poquito más claro? Sí. Ok, entonces, antes de pista es punto de espera, pista 1.4, no es punto 5, ¿sale? Va que va. Sí, sí, ok, sí. Ahora, los tiempos que van a manejar, ya ustedes ya tienen su tabla de tiempos. Teacher Stephen está haciendo un ajuste para que esos tiempos no tengan variación, me refiero. Digan, el arranque y remolque de una aeronave en plataforma de aviación comercial en la posición 2 es entre 2 y 3 minutos. No, va a ser 2 o va a ser 3 minutos. Esos ajustes se los va a especificar. ¿Por qué? Porque para efectos de laboratorio, lo que se pretende es que ustedes puedan considerar y especular una demora de acuerdo a las aeronaves que tengan en la llegada. ¿Qué es lo que sucede? Que se supone que ustedes no deben de tener tráfico en sus zonas sensibles al momento de la aproximación. Asimismo, a la hora de desalojarlos, ya lo dejamos claro, que cuando desalojen pista, no pueden tener 2 o 3 después de haber cruzado las líneas amarillas y antes de plataforma. Van a tener solamente un tráfico en cada punto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿ah? Sí. Ok, entonces, si acaba de aterrizar en una nave y desalojó y está en el punto 4 y ustedes ya tienen un tráfico que está en arranque y remolque para iniciar el rodaje al punto 3 y ya tienen otra en aproximación, ¿qué van a hacer con la que está en el punto 4? Tendrían que mantener ese tráfico que va a aterrizar la segunda que está en aproximación en pista hasta que la que está en el punto 4 pueda desalojar hacia plataforma. Pero para desalojarlo, como no pueden tener tráficos que estén al mismo tiempo en esos tramos, pues tienen que asegurarse de que se está moviendo un tráfico a la vez en cada punto. Esa es la parte importante y trascendente de que los tiempos se respeten y sean precisos. Para que ustedes puedan dar un estimado de alguien que diga, solicitamos arranque y retroceso. Tengo 3 aeronaves en aproximación y tengo una que está en rodaje. Ok, ¿puedo o no puedo? Y si no puedo decirle que continúe con esa maniobra, ¿cuánto tiempo le voy a dar de demora?
y qué número de secuencia le voy a dar. Es decir, usted es el número 1 en la secuencia para la maniobra, demora de tantos minutos, tráficos en aproximación o lo que sea que corresponda, ¿sí? Entonces, qué bueno que ya hicieron sus cálculos de sus tiempos. Finalmente, el teacher Stephen, de acuerdo a lo que vamos a manejar en laboratorio, los va a ajustar y los va a definir, los va a dejar precisos para que los cálculos sean lo más apegados al manejo de laboratorio que sea posible. No va a ser algo tan nuevo para ustedes porque ustedes ya pasaron por un laboratorio de aproximación donde todo es control por procedimientos. Habrá quien en la mente le choque la idea de, bueno, es que en torre los tengo que ver. Ya vimos los videos, ya nos hemos estado dando a la tarea para no saturarlos sobre la clase en estas sesiones, de estarles mandando en el grupo de WhatsApp los videos que consideramos que son los más ilustrativos con respecto a cómo se ve literalmente desde la cabina del piloto y desde la cabina de torre, cuál es la óptica que tenemos literalmente no vemos hacia afuera, no observamos las aeronaves y cuáles son las consideraciones que debemos de tener para evitar en la medida de la reglamentación los posibles accidentes que se puedan dar, y por eso también fue que se hizo el esfuerzo de conseguir ese documental para que vieran cuáles son las consecuencias de perder la conciencia situacional de un tráfico que está rodando, que nosotros le autorizamos un movimiento de rodaje, pero que no estamos viendo dónde se está desplazando. Por eso es también la razón por las cuales no autorizamos un tráfico, aunque sea el número 1, no lo autorizamos que ruede desde una plataforma hasta un punto de espera. Lo llevamos paso a paso para no perder en ningún momento la conciencia situacional de dónde tenemos ese tráfico, ¿sí? Precisamente porque no lo estamos viendo. Bueno, ese material en la última indicación, y ya para cerrar la clase, la última indicación, que esto no es una tarea, pero finalmente es algo que consideramos que es prudente que hagan, se le llama, aquí en Toluca lo tenemos como Quick Reference. Es un pequeño compendio de cosas que ustedes pueden tener a la mano. Aquí en Toluca lo tenemos cuando de repente necesitamos hacer una consulta de qué horas es la puesta y salida del sol en una estación, de cuáles son algunos parámetros para las categorías, cuando llevamos mucho tiempo que no se aplican categorías y de repente vienen las categorías para tener fresca esa información. Entonces yo les recomendaría, no es una tarea, pero sin embargo creo que les va a ayudar mucho a su desempeño sobre el laboratorio, que se hagan un pequeño quick reference, que sea su tablerito para que puedan ir moviendo sus fichas, como ya lo mencionamos, una tabla de equivalencias para que lo tengan a la mano y estén, el RBR nos da un parámetro, nosotros tenemos que reportar en millas estatutas, cuándo los podemos empatar, cuándo sabemos que estamos de acuerdo ahí. Las referencias visuales, eso sería muy importante que lo tuvieran para que supieran qué realidad pueden reportar, y su tabla de tiempos. Si ustedes le quieren agregar algo más, que a mí se me haría prudente que agregaran, por ejemplo, las aeronaves que tienen 3 o más motores. Aquí en el caso de Toluca lo más común que tenemos es el Falcon 900 y el Falcon 7000. Muy paulatinamente llegará un 727 de los de Policía Federal, que son de 3 motores o más, o el Hércules, que es de 4 motores de la Fuerza Aérea. Pero fuera de eso, pues no sé, algo más que podrían añadir ahí al Quick Reference, Yosita, que se te ocurra. Pues ayer estábamos checando eso. A mí eso se me hace lo más importante, y tenerlo a la mano, porque como decían, los mínimos, ¿no? Por ejemplo, se me fue ¿cuál es el mínimo de categoría 3? Bueno, lo checamos rápido y ya lo tienen a la mano. A mí se me hizo eso lo más importante, pero como dice Mike, si a ustedes se les ocurre algo más, pues lo pueden adjuntar y también ahí nos hacen saber qué más. Ok, jóvenes, pues si ya no hay más dudas, después ya lo único que nos falta ver de la presentación son los procedimientos como tales, cómo nos vamos a desempeñar, ya la manera en la que vamos a trabajar. Ya abarcamos la mayoría de la reglamentación, lo que nos implica la reglamentación, y pues hasta aquí, si les va surgiendo, si se regresan a la presentación y les surge alguna duda, con toda confianza pregúntenlo para que no queden vacíos. Es un tema un tanto complejo, pero es digerible si no lo llevamos paso a paso. Creo que por parte de nosotros sería todo. Yosita, ¿algún comentario extra que quieras? Profe, yo tengo una duda. Adelante. Muy rápida. En el caso de las áreas críticas y sensibles, ¿se puede decir que puedo tener una aeronave en un área sensible hasta que la aeronave que viene en aproximación esté interceptando el ILS?
O sea, en este caso hasta antes de que estuviese en el FAB. Pues una vez que esté en el FAB, la aeronave ya no debe haber nadie en la zona sensible ni crítica, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. Antes del FAB puedo tener aeronaves en área sensible y crítica sin problemas. Sí, correcto. Supongamos un remolque, ¿no? Que esté ahí en alfa, pero tú sabes que va a alcanzar a desalojar antes de que la aeronave esté en el FAB. Sin problemas lo puedes tener ahí. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí generalmente en Toluca, por el fijo final está a 7 millas. La carta acuerdo dice que terminal le va a transferir al tráfico 3 millas antes del fijo final, es decir, a 10 millas. Lo que se hace, lo que hacen mis compañeros de torre, es que antes de que ese tráfico esté a 10 millas, calculando que no sea una operación apretada, antes de que esté a 10 millas, ya no deben de tener nadie en movimiento para que no genere esa. Y en el caso de Potosí, que van a tener que cruzar pista, es saber si ese tráfico está a 2 minutos de estar a 10 millas ya en la fase final, también sería lo recomendable, pero esos tiempos ya se los va a ajustar específicamente el teacher Stephen. Pero sí, básicamente es eso. No pueden, lo prudente sería dar un margen de suficiente tolerancia para que la operación no esté tan apretada y ustedes sepan que si tienen que cruzar un tráfico a la pista, ese cruce se va a dar antes de ese parámetro, de que el tráfico ya esté en la fase final de la aproximación, que consideramos que son las 10 millas, ¿no? Vale, muchas gracias. ¿Nadie más? Hablen ahora o callen para siempre. Yo tengo una pregunta. Adelante. Entonces, de los parámetros meteorológicos para el laboratorio, ¿utilizaríamos los de Toluca o haríamos alguna modificación? De hecho, esos también los vamos a definir más adelante. Les vamos a poner una tabla Ok. con los que vamos a usar todos para que precisamente estemos en la jugada y tengamos todos los mismos. Pero sí, se los vamos a ajustar, los mínimos de categoría, los mínimos de la estación y todo eso se los vamos igual y se los ponemos en una presentación chiquita y se lo mandamos para que los tengan en una tablita. Vale, muchas gracias. ¿Y de qué? Sí, que finalmente esos sabemos que son ficticios, son para efectos de laboratorio. Digo, el plantear esos parámetros le corresponde más a un área de ingeniería, que es quien instala y determina de acuerdo a las características aeroportuarias qué parámetros serían los mínimos, pero bueno, para efectos de laboratorio los vamos a plantear. Yo creo que van a ser muy similares a los de Toluca, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Pero sí, esos ya se los vamos a dar ya digeridos y ya nada más para que los apliquen. Parte de la intención de la presentación es que entienda de dónde surgen y por qué son como son. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues si no hay nada, estamos a sus órdenes, nos ponemos de acuerdo, les mandamos mensajito para la siguiente clase en coordinación con el teacher Stephen. Ya nos falta solamente la última parte de la presentación, así es que ya será muy breve y ya estaremos listos para entrar al laboratorio. Chequen su presentación, chequen sus dudas para que ya en la última clase ya podamos esclarecer lo último que quede y pues quedamos a sus órdenes. Sería todo. Gracias, profe. Súper, gracias. Gracias. Gracias, buen día, profesor. Gracias. profe. Gracias, profes. Ya. Gracias, hasta luego. Miguel, ¿nos vamos a dedicar unos 5 minutos ahorita ya que se vayan los chicos? Sí, claro que sí.